Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy domingo vamos a meditar en la palabra del Señor y el tema de hoy se llama Como ladrón en la noche. ¿Qué piensa usted cuando escucha esto? ¿En la venida de Cristo? Pues efectivamente, la Biblia dice que así será su venida, cuando nadie lo espere. Pero vamos a ver qué dice Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos hablando de Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vea qué pregunta. En los versículos 1 y 2, Jesús le dice a sus discípulos acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y entonces ellos le preguntan. Vea usted de dónde nació la pregunta. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Primero, observemos que el Señor Jesús habla todo el capítulo 24 de manera profética, ya que les dijo cosas que aún no habían sucedido, pero que habrían de suceder a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a ver qué es lo que Jesús les dijo. Respondiendo, verso 4, respondiendo Jesús les dijo: miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el verso 4, observamos primero que el Señor Jesús les advierte a sus discípulos y a nosotros que tengamos cuidado de ser engañados. Dice: miren que nadie los engañe. Y déjeme decirle que Satanás va a utilizar su mejor arma, que es el engaño. Lo hizo a través de todos los tiempos con Adán y Eva. Los engañó para que desobedecieran a Dios. El engaño nos lleva a creer una mentira como una verdad. Y a veces estamos engañados nosotros mismos respecto de otros, respecto de Dios, respecto a la iglesia. Y Satanás nos va a poner toda una red de engaños para que caigamos. Pero hoy en día la humanidad está más engañada que nunca. Prefieren creer una mentira que enfrentarse a la verdad. El mundo entero nos ha estado engañando acerca de todo, desde el punto de donde usted lo vea. Nos engañan en las cuestiones políticas, no hay izquierda, no hay derecha, son uno mismo. Nos engañan en lo moral, en lo económico, en lo social, en lo religioso. Hay tal cantidad de engaño a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Nos engañan a través de la televisión, nos dicen lo que quieren, lo que ellos quieren que sepamos, pero yo lo voy a llevar a la palabra. Cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, cada versículo que él dijo se fue cumpliendo. Él dijo que no quedaría nada del templo de Jerusalén que sería destruido, y eso los judíos lo miraban casi imposible. Pero la historia de la iglesia y de la humanidad relata que en el año 60, después de la muerte del Señor Jesucristo,
El imperio romano, gobernado por el emperador Tito, sitió a Jerusalén y destruyó el templo. Y lo único que quedó, que hoy en día está en pie, es el muro de los lamentos. 60 años tuvieron que pasar para que se cumpliera lo primero que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora, Jesús mencionó que primero vendrían muchos hombres. Después de eso, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que él menciona es que vendrían también muchos engañadores diciéndose que ellos eran el Cristo y que a muchos iban a engañar. Ahorita no tengo el tiempo de mencionarle, pero hay una cantidad de personas entre hombres y mujeres a lo largo de la historia que se han llamado el Cristo, el Mesías, Jesús encarnado, pero usted lo puede buscar en internet. Ponga ahí personas que se han creído o que se han llamado Jesús y va a encontrar a todos ellos, tanto en Europa como en Latinoamérica, y han engañado a la gente, han saqueado la riqueza de la gente a través de la religión. En el verso 6, Jesús dijo, oirán de guerras y rumores de guerras. Y yo le pregunto, han pasado 2 guerras mundiales y estamos a la puerta de una tercera guerra. Yo le voy a decir, por si usted no está enterado, porque eso no nos lo dicen en la televisión convencional, existen varios escenarios entre las naciones que en cualquier momento, mire, una de ellas va a activar el botón rojo de los misiles nucleares y entonces se va a cumplir esta palabra. Por ejemplo, Rusia acaba de advertir a la Unión Europea que si no se calman habrá guerra. Y Rusia es una de las potencias mundiales con un arsenal balístico, con un ejército de verdad armado hasta los dientes, dispuesto a ir a la guerra con quien sea. Hoy Estados Unidos ya no representa un peligro para ellos, ni la Unión Europea, y Rusia le ha declarado la guerra si ellos ponen algunas medidas en contra de su país, y lo ha dicho abiertamente el primer ministro ruso. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, la India y Pakistán están peleando una porción de tierra por más de 10 años. Y por mucho que usted menosprecie a la India es una de las potencias mundiales también con arsenal nuclear y que están también peleando una porción de tierra y en cualquier momento se puede desatar la tercera guerra mundial. Otro escenario es Estados Unidos y la China. Tienen una guerra comercial desde hace algunos años para acá y todos lo sabemos, y ya China le dijo a su ejército que se preparen para la guerra. China, el cuarto escenario, y Japón tienen problemas y Estados Unidos es el mejor aliado de Japón, y también China está a un pie de la guerra contra Japón. Quinto escenario, Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra declarada desde hace muchos años, y el norcoreano, ese norcoreano llamado Jinping, tiene uno de los arsenales atómicos más grandes del mundo. El sexto escenario es Israel contra Irán, en donde Irán tiene de aliado a Rusia y a China. Además, Irán tiene también un arsenal atómico tremendo, y él ha dicho que va a desaparecer a Israel del polvo de la tierra. Y mire, de verdad, todo lo que Dios ha dicho se cumple en su palabra. También hay otro escenario entre Siria y Siria e Irán, creo, también están peleando, y ahí se va a cumplir lo que la palabra de Dios dice en Isaías, que Damasco será destruida. Y entonces, vea, es cuestión de tiempo. El verso 6 ya se cumplió, pero estamos en el cumplimiento del verso 7, donde dice,
Y esto va a suceder, nos guste o no, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Eso de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, nos está diciendo que se aproxima una guerra. Ahora, si hay una guerra, que no va a ser como las guerras de los siglos anteriores, por favor, abra los ojos, despierte. El mundo, la ciencia creció, aumentó, y el libro de Daniel en el último capítulo, en el capítulo 12 y en el último versículo dice estas palabras: y la ciencia aumentará y entonces vendrá el fin. Hoy no hay enemigo pequeño, no hay nación chiquita, todas las naciones están armadas. Por eso el Señor en este verso 7 dice que habrá pestes, y esta palabra está en plural. Por si no se ha dado cuenta, este virus fue diseñado como un arma biológica en un laboratorio para expandirse por todo el mundo. Mire, a estas alturas da lo mismo si fueron los chinos, si fueron los rusos, si fueron los gringos, si fueron los mexicanos, quien haya sido. Está considerada como una pandemia, que es lo mismo que una peste, y está matando gente, está matando a millones de seres humanos. Y esto es todo un plan que el enemigo diseñó, pero que no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios. No se olvide de algo: Dios sigue siendo el rey, el soberano, Él sigue teniendo el control. El diablo no controla nada si Dios no lo deja. Primero le tiene que pedir permiso a Dios, así que no nos espantemos de las cosas que están pasando, porque peores cosas vienen todavía sobre la tierra. Una peste es una enfermedad, dice el diccionario, infecciosa y contagiosa, que causa gran mortandad entre los seres humanos y los animales. Recuerde que Jesús la mencionó en plural, así que habrá más de una, y esto va a ser a causa del conflicto armado entre las naciones. Por lo mismo habrá hambre. Si hay guerra va a haber destrucción, va a haber desabasto, va a haber hambre. Mire, no vamos tan lejos. Ahorita hubo esta nevada en Estados Unidos, está nevando en Jerusalén, está nevando en Grecia, y eso nos debería de llamar la atención. El clima ha enloquecido, la naturaleza nos está diciendo algo. La palabra de Dios dice que la naturaleza gime ya por ser juzgada. Y escuche, va a haber hambre. Luego dice, y terremotos. Dios habla que va a hacer temblar la tierra en diferentes lugares del mundo. Y mire, si a algo le tememos, si a algo le tiene miedo el hombre, es cuando la tierra tiembla, cuando el mundo se sacude, porque no hay poder humano que lo pueda detener. Así que en el verso 8 dice, y todo esto solo es el principio de dolores, no es la tribulación ni la pretribulación, porque ahorita le voy a explicar si la iglesia va a pasar por tribulación, y la respuesta es sí. No vamos a estar en la gran tribulación, pero la Biblia es bien clara. Mire, del verso 15 al 28 sucederá lo que explica ahí durante la gran tribulación. Para ese momento la iglesia ya no está en la tierra. Ahora, pero en el verso 29 nos habla de una pequeña tribulación que la iglesia sí va a pasar. Mateo 24 no se estudia versículo tras versículo. Jesús lo habló de manera profética, pero es como un rompecabezas que hay que irlo armando. Y en el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación de aquellos días? ¿A qué se refiere? De todo lo que le mencioné anteriormente acerca de la guerra, el hambre, las pestes, los terremotos. El versículo 29 nos explica, después de esa pequeña tribulación que todavía la iglesia va a estar, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué entiende usted por eso? De manera simple, nos está diciendo que de día no habrá luz solar y de noche no habrá la luz de la luna. ¿Usted no se ha puesto a pensar que si la luna no da su resplandor va a ser una oscuridad total?
Va a haber una tiniebla y durante el día peor. Estamos tan acostumbrados a la luz del sol que cuando Dios decida quitarla, nos vamos a espantar. Número 2. Y las estrellas del cielo caerán a la tierra. Mire, esto se refiere a una lluvia de meteoritos, ya que una estrella no puede caer. Una estrella es más grande que un planeta. Por si usted no lo sabía, digo, en mi poco entender y lo poco que estudié en la escuela, me han dicho que una estrella es más grande que un planeta. Está a miles de millones de años luz de nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere que las estrellas caerán del cielo? Se refiere a una lluvia de meteoritos. Y Isaías habla de esto. Vaya conmigo a Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Isaías lo había profetizado miles de años antes. Y castigaré al mundo, dice Dios, por su maldad. ¿Por qué vienen los juicios? Por la maldad del hombre. Y a los impíos por su iniquidad, a los que no creen. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro fino de Ofir al hombre. ¿Qué está diciendo Dios? Que lo va a pulir. El oro se tiene que meter en el fuego, el hombre tiene que ser probado en el fuego. A través de esto Dios va a probar la iglesia, va a pulirla, la va a santificar, porque la iglesia se ha manchado, se ha contaminado, la iglesia se ha enfriado. Porque haré estremecer los cielos, aquí es cuando habla de las estrellas, y la tierra se moverá de su lugar. ¡Wow! En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En Mateo 24, el Señor Jesús estaba diciendo también y estaba haciendo referencias a lo que Juan dijo en Apocalipsis capítulo 6. Vaya conmigo. Mateo, Daniel y Apocalipsis van de la mano. Apocalipsis capítulo 6 habla acerca de los sellos. Lo que Jesús dijo era el cumplimiento de los 5 o 6 sellos que el Señor Juan vio en el cielo. Dice capítulo 6 de Apocalipsis: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Este personaje del caballo blanco, el que lo montaba y tenía un arco y le fue dada corona y salió venciendo y para vencer, se cree que es el anticristo. 2. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Por eso va a haber guerra. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Aquí está hablando de la economía, de que va a haber hambre porque todo va a encarecer. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Jesús dijo que va a haber mortandad, que va a haber pestes, hambres, terremotos. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Jesús habló de terremotos. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Jesús dijo que el sol no dará su resplandor. Y la luna se volvió toda como de sangre. Jesús dijo que la luna también no daría su resplandor. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento. ¡Wow! Vea cómo Jesús hizo referencia en Mateo 24 acerca de esto. Es impresionante. Pero vayamos a Mateo 24 otra vez. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto Jesús está haciendo referencia acerca del rapto, y por mucho tiempo se nos enseñó y hemos creído que el rapto será algo secreto, pero aquí la misma palabra de Dios dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y una señal sirve para indicar algo. Dice que se lamentarán los seres humanos. Ahora, ¿por qué Dios habría de venir a escondidas por su iglesia? Dios no hace nada a escondidas. Él todo lo saca a la luz. Y esto va a ser algo tremendo porque la gente lo va a ver. Y entonces dice que se van a lamentar los seres humanos. ¿Quiénes? Bueno, los que no creyeron en Cristo. Y yo creo que hasta los cristianos que no creyeron en el arrebatamiento. Eso no lo dice la Biblia, eso lo supongo yo. Ya que el arrebatamiento es por fe. Necesitamos creer que esto va a suceder para que pueda pasar en nuestra vida. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles van a venir a recoger el trigo. Acuérdense de la parábola del trigo y la cizaña. Van a separar el trigo de la cizaña. Y el trigo es metido en el granero y la cizaña es quemada en el fuego. Así que, ¿usted qué quiere ser, trigo o cizaña? Versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Ahora, en el verso 32 hace referencia al pueblo de Israel, que es otra señal que el Señor nos dijo o nos dejó para decirnos que estemos preparados y que el fin se acerca. Israel, escuche esto, fue constituido como una nación el 14 de mayo de 1948. Este año hacen 73 años como nación, este 14 de mayo. El verso 33 dice que cuando veamos todas estas cosas, que conozcamos que está cerca, a las puertas. Ojo, porque luego el verso 34 dice: de cierto les digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. ¿Cuál? Lo que hemos visto. Las guerras, el hambre, las pestes, el cumplimiento de los sellos. Y entonces dice que no va a pasar esa generación. Escuche, le acabo de decir que Israel tiene 73 años como nación. Y una generación consta de 70 a 80 años. Ahora, no lo quiero espantar, pero si cumple 73 años Jerusalén, más 7 años que va a durar el periodo de tribulación, son 80, y ahí termina esa generación. Y Jesús dijo que no va a pasar esa generación hasta que todo lo que ha dicho acontezca, porque una vez que la iglesia sea llevada, entonces viene la gran tribulación. ¿Por qué le digo esto acerca de los años de una generación? Bueno, el Salmo 90 dice, Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años.
Con todo su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y nos vamos. ¿Quién dijo esto? Este salmo lo escribió Moisés. Así que una generación bíblicamente consta entre de 70 y 80 años. Estamos a punto de llegar al cumplimiento, porque no va a pasar esa generación. Luego, vean lo que dice el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe. Ahora, yo no estoy hablando del día y la hora, yo le dije del año. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, yo estoy suponiendo, no decir, sí, hoy, este año va a venir. Pudiera ser, pudiera que no. Pero lo que sí le estoy diciendo es, a la luz de la palabra, que todo se está cumpliendo. Abra los ojos, iglesia. Pongámonos verdaderamente a buscar a Dios. Y mire, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Miren, hermano, estamos como en los días de Noé, y peor. Porque en los días de Noé, creo que si hubiera habido este virus, no salen, no comen, no beben, no se casan. La gente sigue haciendo lo mismo, lo seguimos haciendo, eso sí, con las medidas, restricciones. Hay gente que ni se cuida, hay gente que anda chupando, hay gente que se está casando y está haciendo fiestas, pero en fin, así es el ser humano. Pero Dios lo dijo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, aquí habla del rapto. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, escuche, esta es la advertencia y el consejo. Velad pues, estemos atentos, porque no sabemos a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Usted no dejaría entrar a un ladrón si sabe que va a llegar a las 3 de la mañana. Usted estaría despierto. Eso nos está diciendo el Señor. Que la iglesia esté despierta, que estemos listos, que estemos preparados para que cuando suene la trompeta, porque mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, esto es lo que va a pasar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, dice Pablo, hablando de la venida del Señor, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, los incrédulos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados, ese es el rapto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, dice Pablo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Israel, por si usted no lo sabe, ha firmado el acuerdo de paz más grande de todos los tiempos con los pueblos árabes. Ya hay como 6 o 7 naciones de árabes que eran los enemigos de Israel. Ahora están hablando de un acuerdo de paz y seguridad. Ya fueron a medir el patio de donde está el domo de la roca en el templo, donde estuvo anteriormente el primer templo de Jerusalén, y ahora ellos ya tomaron medidas. Eso quiere decir que están a punto de construir el tercer templo de Jerusalén. Esto nos debe de llamar la atención. Y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. Así que tenemos excelentes noticias. Jesús va a venir como ladrón, pero a nosotros no nos va a sorprender, porque nosotros vamos a estar listos y preparados. Yo espero que esta palabra le anime para que vea que la venida del Señor está próxima, está a las puertas, ya está tocando, las trompetas están sonando, solo falta el día y la hora para que Cristo venga. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque lejos de darnos miedo, Señor, tú dijiste en Apocalipsis 21 que la iglesia diga, sí, ven, Señor Jesús. Y en este momento nosotros te pedimos, Señor, que tu palabra nos confirme a través de tu Espíritu Santo que no debemos tener temor. Tú dijiste que donde tú estás, nosotros estaríamos contigo. San Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a la casa del Padre a preparar un lugar para vosotros, y donde yo estoy, ustedes también estarán. Por eso el apóstol Pablo, Señor, podía decir que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Tú nos has comprado con ese precio en la cruz del Calvario, a precio de sangre, Señor. Gracias porque tú nos has salvado. Salva, Señor, aún a los perdidos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los que no te conocen, porque la señal del Hijo del Hombre se verá como el relámpago que sale del oriente al occidente, así dice tu palabra, y todo ojo lo va a ver. Señor, gracias. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por su tiempo, por su atención. Les recuerdo que es el momento también para que con alegría de corazón usted haga sus depósitos, sus transferencias del diezmo y la ofrenda del Señor. Gracias por su generosidad. De verdad, Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Dios en medio de todo esto nos ha dado, nos ha prosperado, y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así lo estableció el Señor. Y yo le pido al Señor que bendiga su trabajo.